explicar varias cosas de lo que tenemos que ver. Antes de ver el apunte, vamos a explicar esta parte. Y bueno, de lo que va a hablar y de lo que queremos que más o menos le entiendan ustedes. Miren, nosotros normalmente lo que vamos a trabajar son cargas, pero a veces son cargas que van a estar representando entonces más que nada corriente y voltaje. Entonces esas cargas nosotros las vamos a enviar y más o menos las vamos a poner así. Recuerden entonces que dijimos que cuando nosotros trabajamos en el espacio libre vamos a utilizar una permitividad. Entonces, por ahí yo les he comentado a ustedes lo siguiente. Normalmente todos los fenómenos electromagnéticos que tienen que ver con las señales arrancan o dicen que siempre están en el origen. Entonces, por ahí normalmente el origen van a ver que no tiene mayor problema porque son estos famosos 3 ceros que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando empecemos a trabajar? Bueno, lo que explicamos ese día con las coordenadas es que a veces tú puedes manejar una z que sea igual con 0. Entonces, si tú manejas una z igual con 0, nosotros sabemos que el campo eléctrico se va a desplazar en forma circular sobre el plano XY, sobre el plano XY. Entonces, cuando en el plano XY z es igual con 0, nosotros lo que vamos a hacer es en realidad tratar de explicar la mayoría de fenómenos y tratar de entender qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a producir. Entonces, se dice que una carga puntual que esté aquí puede transferir energía o voltaje a un sistema a través de corriente. Y entonces, lo primero que vamos a conocer nosotros, que ya más o menos ustedes lo conocen, es lo que se llama fuerza. Entonces, saben ustedes que la fuerza es una letra que se llama F, es una letra que se llama F y que va a tener unidades de newtons. Entonces, todo lo que tiene que ver con fuerza es lo que vamos a empezar a trabajar y tratarle de entender para qué y por qué la vamos a tener que meter dentro de estos primeros ensayos. Entonces, la fuerza normalmente provoca que una señal se modifique en su trayectoria, que una señal se modifique en su trayectoria o que pierda señal por el choque de la misma con otras cargas. Bueno, básicamente lo que vamos a empezar a ver es todo lo que tiene que ver con Newton, y es todo lo que tiene que ver con fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente,
la fuerza hace o provoca que una señal se modifique en su trayectoria o que pierda señal por el choque de la misma con otras cargas. Entonces, por ahí en los apuntes que tienen ustedes, por ahí, ya en los apuntes que ustedes tienen, se dan cuenta ustedes que lo que vamos a tener es lo siguiente. Voy, ¿eh? No, aquí no. Espérenme, voy por acá. Aquí así. Sí. Bueno, entonces por ahí nosotros vamos a ver esta parte y vamos a estar viendo las coordenadas, que fue lo que comentábamos hasta el día viernes con las tablas y los vectores. Y en realidad aquí ya vamos a empezar entonces a ver o tratar de entender qué es lo que va a ser la fuerza con todas esas partes que se van a encontrar dentro de los esquemas. Bueno, entonces dice que la ley de Coulomb dice que afirmó que la fuerza entre dos objetos muy pequeños separados en el vacío o en el espacio libre por una distancia comparativamente grande en relación al tamaño de los objetos. Es proporcional a las cargas de cada uno, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esa fórmula que está ahí es la que nosotros vamos a trabajar. Esta fórmula que está aquí es la que nosotros vamos a trabajar. Y dice que ahí se agrega una nueva constante que se llama permitividad en el espacio libre y tiene una magnitud medida de 8.854 por 10 a la menos 12 farads por metro. Entonces, normalmente nosotros vamos a empezar a trabajar con ese valor y siempre lo vamos a tener que utilizar aunque en el enunciado no diga nada, aunque en el enunciado no diga nada. Por ahí dice, mientras que un newton equivale a punto 2248 libras. Esta conversión que está ahí puesta, en realidad es porque a veces la gente quiere trabajar, más bien no quiere trabajar, va a trabajar las unidades de newtons, va a trabajar las unidades de newtons dentro de el vector de fuerza y en ocasiones hay que saber la conversión a libras por alguna medición o por algún tema que tenga que ver o tenga que estar relacionado a peso en proporción a la cantidad que va a generar de campo electromagnético para el desplazamiento de las cargas. Entonces, por ahí dice que un newton equivale a 0.2248 de libra. Ustedes saben que a veces la fuerza también dicen, son tantas libras y entonces vamos a estar trabajando con eso. Después por aquí dice que en realidad aquí se refiere a que un newton es la fuerza requerida para darle a 1 kilogramo de masa una aceleración de 1 metro por segundo. Nosotros sabemos que entonces la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración, tenemos que entender cuánto se va a acelerar y cuál es la masa que va a empezar a mover dentro de cada una de las unidades. En este dibujo nada más pueden observar que dice atracción, repulsión. Bueno, eso en realidad ustedes se lo saben mejor. Dicen que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. Y entonces por aquí pueden observar ustedes que dice, por otro lado, la epsilon 0 a lo que vale, y dice que vale también 1 sobre 36 pi por 10 a la menos 9 farads por metro. Recuérdense que estos valores que están aquí, en realidad son valores aproximados, no son valores exactos.
estos de aquí, aunque están en el libro así, todos estos valores son valores exactos porque tienen el trabajo de pi, pero no son precisos, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado ahí porque a veces en realidad el ser exacto no quiere decir que seas preciso y viceversa, pero debes de cumplir dependiendo las condiciones que vayas a trabajar, debes de saber qué unidades vas a utilizar. ¿Dudas hasta ahí, chavos? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, bueno. Entonces, por ahí pueden ver ustedes dos datos importantes. Por ahí están subrayados. Y esos datos importantes, como pueden ver aquí, este es el radio que tiene. Se supone que ese es el radio que tiene un electrón. Y esta es la masa que tiene un electrón. Como pueden observar, entonces estamos hablando de 9.10956 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y esa es la masa del electrón. Porque ustedes también ya saben que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y entonces, conociendo tú la velocidad, puedes conocer la aceleración, pero también conociendo la masa, tú podrías conocer la fuerza de la que vamos a estar hablando. Como ustedes ven, cuando tú metes este valor de por 10 a la menos 12, son valores exageradamente pequeños que generan valores de micros, que generan valores de milis, de micros, de nanos, de picos. Y entonces tienes que tener como que la idea de las potencias que van a estar manejándose, porque si no tienes esa idea, entonces puede ser que el resultado esté bien, pero va a estar mal por la magnitud de potencia que está manejando. Entonces, como pueden observar ahí, un valor de por 10 a la menos 31, este que está aquí, pues lleva un montonalísimo de ceros antes de que se llame 9, pero todos deben de ser completados porque si no, vamos a tener por ahí problemas para poder definir qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, esos apuntes ya los tienen ustedes, ahí los tienen en la casa, los tienen ahí, con ellos hemos estado viendo cosas y por aquí se van a empezar a complementar cómo ellos están así. Espérenme aquí. Stop. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, entonces hasta aquí todavía hablamos de que el medio es un espacio libre. Todavía estamos hablando que la epsilon cero es una permitividad del espacio y es una norma que va a tener ese espacio para trabajar. Luego por ahí habla que dice la forma vectorial de la fórmula de F necesita el hecho adicional de que la fuerza actúa a lo largo de la línea y que une a las dos líneas, a las dos cargas, ρ, y que es de repulsión o atracción. Entonces, nosotros sabemos que es de repulsión cuando los dos signos son los mismos y sabemos que es de atracción cuando los dos signos son contrarios, ¿de acuerdo? Por ahí van a observar ustedes que a la hora de que nosotros hagamos ya los cálculos y a la hora que metamos ese 8.854, es una variable capacitiva que está tomada en el espacio libre, pero se multiplica para que su valor proporcional genere el valor del medio en el que se va a mover. Y entonces aquí pueden observar ustedes bien, aquí pueden observar, perdónenme, aquí pueden ustedes observar bien que cuando es eso, entonces nosotros vamos a tener
lo siguiente, dice que en la fórmula de fuerza, AR es un vector unitario en la dirección de R. Y entonces tienes que calcular AR. Y dice, cuando el cálculo de la E de la fuerza se desarrolla en el espacio libre, se utilizará epsilon 0. Pero si el medio en el que están inmersas las cargas es distinto, tendrán que usar epsilon m. Y entonces, ahí como pueden ver, pues dice que epsilon r y epsilon m. Entonces dice que es epsilon m una cantidad con unidades y epsilon r es una cantidad dimensional, solo el valor de referencia para que te dé respecto al espacio libre. Y aquí empieza uno de los problemas. Como se pueden dar cuenta, dice, una carga positiva de 30 milicoulones está localizada en el vacío, en el punto 326. Y otra carga negativa de 200 microcoulones está en el punto 142. Y te dice, encuentre el vector de fuerza sobre la carga de magnitud. Y, inciso B, ¿cuál es la magnitud de la fuerza sobre dicho eje? ¿Me entendieron, pues? Más o menos, profe. Más o menos. Entonces, como ven, aquí está ya entonces este primer problema resuelto. Vamos a explicar eso ahorita. Ahí está la fórmula, están las nomenclaturas y entonces se espera por un vector distancia, después se calcula un vector unitario y luego de ahí dice empleando la fórmula, pero sin usar aún AR, obtenemos lo que está ahí. Es decir, como cuando las gentes quedan cargadas en una sola posición y ya no se mueven, nosotros la podemos hacer trabajar en base a la función de cuando sabemos que valgan 0, ¿de acuerdo? ¿Puede valer 0 una conexión eléctrica? No. No. ¿Por qué no? Entonces, no. ¿Pero por qué no? Bueno, vamos a explicar esas partes. Esto que está aquí es una sustitución y estos más o menos se lo saben, miren. La respuesta es de sentido positivo y hasta ahí se acaba ese primer apunte. Bueno, espérenme, ¿qué hice? Me voy a regresar a donde estábamos. Entonces, dice ahí que la fuerza se va a seguir midiendo en newtons y entonces vamos a trabajar en base a esto. Quiere decir que en ocasiones, tú vas a tener a la carga y la vas a tener puesta aquí en este origen. Recuérdense que siempre que vean ese punto rojo se refiere normalmente a la carga. Entonces, cuando tú quieres encontrar la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, tú primero tienes que saber de qué sentido es esta, y de qué sentido es esta. Si las dos son positivas, entonces la fuerza se sigue llamando de atracción o repulsión. Repulsión. Exacto, repulsión. Entonces, si tú ya determinaste y ya sabes que son de repulsión, entonces ahora tengo un problema que las voy a unir, pero pudiera tener una doble flecha, puede tener una doble flecha, pero en realidad ese te indica la misma magnitud de la distancia, solamente que en sentido contrario. Y entonces, acuérdense de lo siguiente. Voy a pasar esta, ¿eh? ¿Qué es de lo que quiero que se acuerden? Tú puedes tener así
unos ejes coordenados, tú puedes tener así unos ejes y decir que la carga o la parte que tiene mayor carga es Z0. Tú pudieras decir esto. Entonces, esta sería para mí la carga 1 o la carga A. ¿De acuerdo? Estas nomenclaturas más o menos ustedes se las tienen que aprender, porque si no luego pareciera que no vamos a encontrar fuerzas ni campos. Entonces, cuando tú tienes esa ahí y cuando tú pones otra carga aquí, a esta le puedes llamar 2 o le puedes llamar carga en B. ¿De acuerdo? Si esto es real, entonces yo tengo que esta carga también es otra carga que está aquí. Bueno, si las dos son cargas, entre ambas existe una distancia. Y entonces esa distancia puede ser de este valor. Si esa es la distancia, entonces nosotros tenemos ahora que definir de dónde a dónde va el sentido. Si yo le pongo aquí la flecha, entonces dice, calcula la fuerza que va de 1 a 2. ¿De acuerdo? Y entonces la fuerza que va de 1 a 2, ojo lo que vamos a decir aquí, sería la carga 1 más, no es cierto, no es más, por la carga 2. Por la carga 2. ¿Entre quién? Entre el 4pi epsilon 0 distancia al cuadrado. Entonces, si esto es verdad, nosotros tendríamos que calcular la distancia, que es R. Y entonces, para este caso, la distancia sería de 1 a 2. Y entonces, todo este problema te va a decir que hay que calcular esa distancia basada en los puntos. Y entonces este sería los puntos 2 menos el punto 1. Y básicamente, entonces, con eso, tú tienes que empezar a ver cómo van a ir las fuerzas. Es decir, esta se pudiera llamar, esta en vez de llamarse Q1, se puede llamar del nombre que tú quieras. ¿Y cuál sería el nombre que tú quieras? Ah, pues esta podría ser, no sé. Esta se puede llamar carga X y entonces esta se puede llamar carga en Y. Y entonces tú calcularías la distancia que hay de X a Y y entonces sería las coordenadas de Y menos las coordenadas
de X. ¿Le entienden, chavos? Sí, profe. ¿Dudas de cómo vamos a asignar el sentido de la flecha? ¿No? Ok, denme un minuto, espérenme. Tengas un sistema aquí, un sistema de cargas, este se puede llamar la carga 1, esta se puede llamar la carga 1, y este también pudiera estar en un sistema rectangular. Entonces, este pudiera estar en un sistema rectangular, pero este pudiera estar en un sistema cilíndrico, por decir con estos números, así. Entonces, te dicen que tú debes de calcular, la distancia entre la carga Q1 y la carga Q2. Ok, tú debes de saber de antemano quién va a actuar sobre quién. Cuando la flecha está así, cuando la flecha esté así, se sigue hablando de que la distancia que está de la Q1 a la Q2. ¿De acuerdo? Y entonces, esta distancia va a ser las coordenadas de 2 menos las coordenadas de 1. Y entonces estas que están aquí son las coordenadas de 2. Estas van a ser las coordenadas de 2 y estas van a ser las coordenadas de 1. Pero pudieras tú cambiar la flecha. Y entonces la flecha tú la puedes poner así. Si tú la pones así, entonces tú tendrías que hablar de la distancia que hay de Q2 a Q1. Y entonces la distancia que hay de Q2 a Q1 es exactamente igual que la otra. Pero aquí entonces van a ser las coordenadas de 1 menos las coordenadas de 2. La magnitud de la distancia va a ser la misma, pero el sentido va a ser contrario. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. ¿No? No, profe. Entonces, como pueden observar, gracias. Entonces, como ustedes pueden observar, en realidad lo que tengo que ponerle mucha atención nada más para encontrar la distancia es a esta raya o a ese vector de distancia. Cuando ese es el que me va a indicar tanto la magnitud como la dirección y el sentido. Aunque la dirección la tenemos en el vector unitario, el sentido solamente nos lo va a dar la orientación de la flecha hacia dónde va. Y entonces viene la otra parte, que ya cuando le entiendes a esta parte, entonces ahora tienes que saber lo siguiente. Está puesto así la carga 1. Aquí puede estar la carga Q1. Y aquí puede estar la carga Q2. Cuando estas se encuentran en un medio que es aire, quiere decir que ese medio está en todo esto así. Quiere decir que eso está así. Vamos a utilizar nosotros epsilon 0, ¿de acuerdo? Cuando estas estén de esa parte. Pero cuando este medio sea distinto, puede ser que entonces estas estén así en un medio distinto como el del color negro. Entonces, este medio que está aquí, es el que se llama epsilon m. Epsilon m. Y entonces este va a ser igual a epsilon 0 multiplicado por epsilon r. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces que vamos a estar cambiando la fórmula y le vamos a tener que estar cambiando la parte del divisor en la epsilon
para saber qué tipo de medio va a trabajar. Entonces, cuando este medio no es aire, cuando entonces el medio no es aire, tengo que conocer los valores que se van a trabajar. ¿De acuerdo? Los valores que se van a trabajar. Esos no los he puesto, miren. Entonces, por decirles algo, hay un problema que les puse y este dice que es un aceite que se llama glicerina. Glicerina. Ese está en los otros apuntes que les voy a mandar en estos días ya. Y dice que la glicerina tiene una epsilon R de un valor de 40. Como ustedes pueden observar, ese día dijimos nosotros que todo lo que tenga que ver, con epsilon R va a ser adimensional. Este es adimensional. Y entonces, como este es adimensional, entonces epsilon T0 sí tiene unidades de farads por metro y por lo tanto, epsilon M también tiene unidades de farads por metro. Mientras que epsilon R, pues si ustedes quieren, como es adicional, tiene 1 y entonces la multiplicación te genera esa parte que está ahí. ¿Dudas, chavos? No, profe. ¿No? Más o menos, No, profe. ¿entienden? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Más o menos. ¿Más menos que más o más que más? Digo que más que menos. Perfecto. Entonces estamos mejor. Entonces, prácticamente la ley de Coulomb va a seguir trabajando de la misma forma, pero hay que recordar cómo se va a obtener el unitario, por qué se va a leer de esa forma y por qué vamos a trabajar entonces para ese tipo de permitividades que van a estar trabajando en el medio. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a desconectar, chavos, son 6:08. Que micro es igual por 10 a la menos 6. Después hay que acordarse que nano es igual a por 10 a la menos 9. Y hay que acordarse del pico que es por 10 a la menos 12. ¿Quién se acuerda de las que siguen, chavos? ¿Se acuerdan una que tiene una letra F por aquí? Que sería por 10 a la menos 15. ¿Cómo se dice esa F? ¿Se acuerdan? Femto. Exacto. Esta, acuérdense, que se llama femto. Y la otra que tiene como nombre de carro. Vento. Más o menos. ¿Otro? Creo que era Ato, ¿no, profe? Exacto, ato. Lo Como voy a el poner ato. de este lado, discúlpenme, le di mal la proporción ahí. El ato es por 10 a la menos 18. Entonces, básicamente, ¿por qué pusimos esos nombres? Bueno, porque a veces en todos los libros y en todo lo que ustedes van a ver, siempre van a hablar de microcoulones, de milicoulones, de nanocoulones, de picocoulones. Y hay veces que mis compañeros que les gusta enredar más a la gente, habla de femtoculones y habla de atoculones. Entonces, hay veces que dices, está como en este problema, miren, en este que está aquí, la verdad los empecé a poner como para que vayamos entendiéndole a todo. A veces
estos problemas te dicen una carga positiva de 30 milicoulombes y entonces esto no te lo ponen. A veces esto que está aquí, a veces esto que está aquí, ni siquiera lo pones. Muchos libros no lo ponen porque ya lo asumen como que ustedes lo saben. Entonces te dice, una carga positiva de 30 milicoulombes está localizada en el vacío en el punto 326. Ok, ustedes pueden observar que en estos problemas, en muchos problemas, casi nunca le ponen unidades a estos puntos que están aquí. ¿De acuerdo? Siempre lo van a observar. En comunicaciones lo van a ver muchísimo, donde te dicen, ah, ¿sabes qué? El punto, y te ponen el punto así, y te dicen 326, 326. Y entonces, ya nada más, todos estos puntos, cuando no le ponen nada, quiere decir que son metros, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado, en el sistema MKS ya ven que manejamos los metros, entonces cuando no le pongan nada, se quiere o se está refiriendo a metros. Esta es otra característica propia de los problemas de electromagnetismo, porque no les pone uno nada. Claro, cuando ya son centímetros, entonces le cambias aquí y le pones centímetros, pero entonces todo lo demás lo tienes que manejar a centímetros. Todo lo demás lo tienes que manejar a centímetros, pero con la conversión a metro para cuando entregas el resultado, porque si no, tú tendrías que especificar que son centímetros sobre lo que estés midiendo. Como pueden ver en la de abajo, es exactamente igual lo que está. Dice que la carga negativa, dice una carga negativa de 200 microcoulones, entonces a veces estos vas a ver que ni están. Vas a ver que todo esto no te lo dan. Y está en el punto P2, 1 menos 4, 2. Pero como pueden darse ustedes cuenta, aquí tampoco dice que son metros. Entonces, tú lo debes de intuir. ¿Le entienden? Normalmente estos problemas de física siempre los van a encontrar así, tanto ahí en donde están ahorita ecuaciones mecánicas y todo eso, van a ver que si no le pone nada, tú debes de considerar que son metros. ¿De acuerdo? Entonces, esos son unas de las unidades que más o menos se deben de saber ustedes. Por obviedad, no hay que sabérselas de memoria, hay que ponerlas bien en algún lado para poder trabajarlas y no poner valencias que no. También hay veces, chavos, que no te van a decir esto que está aquí lo voy a quitar, ¿eh? Miren, dice, si tú lo vuelves a leer y lo lees así, les voy a decir qué es lo que le quitaría. Dice, una carga, voy a quitar esta primera así. Y entonces sería, una carga positiva de 30 miliculones está localizada y yo puedo quitar esto así. Yo puedo quitar esto así. Y está localizada en P1326. Y otra, aquí sería, y otra carga negativa de 200 microcoulones está localizada en el punto P2142. Encuentre el vector de fuerza sobre la carga negativa y cuál es la magnitud de la fuerza sobre la carga en P1. Si ustedes ven, si yo le quitara esta parte que está aquí, si yo le quitara esta parte que está aquí, en ningún otro lado dice que está en el aire o en el vacío. Y entonces también, cuando no te especifican, cuando no te dicen
están sumergidas en agua, en aceite, en madera, en tierra, en lodo. Cuando no te diga nada, quiere decir que el problema está hecho en el vacío, ¿de acuerdo? Hay veces que entonces el problema te dice, es como si dijeran, Carlos va a ver a su novia, Sandra, a 10 cuadras de tu casa, de su casa. Pues, se supone que cuando caminas vas en el aire y ellos también están en el aire y entonces todos los resultados tendrían que estar basados al aire. Pero cuando sí quieren especificar el medio, entonces te pueden decir aquí, en vez de decir encuentre, te lo van a cambiar y entonces te pueden decir el medio, te pueden decir aquí, el medio, en el medio, el medio, en que se lleva a cabo, se lleva a cabo, este efecto tiene epsilon R igual a 40. Entonces, ahí, si yo lo leyera otra vez completo, diría, una carga positiva de 30 milicoulombs está localizada en P1326 y otra carga de 200 microcoulones está localizada en el punto 1 menos 4,2. El medio en que se lleva a cabo este efecto tiene una epsilon R de 40. Entonces, por obviedad, ya no es el aire, ¿me entienden? Porque ya te están diciendo que el medio en que se lleva a cabo tiene ese valor. ¿Le entienden, chavos? ¿Dudas? No, profe. No, profesor. Yo sí, profe. ¿No? Entonces, Yo sí. En Dale. este caso, sería epsilon m y sería multiplicar el epsilon 0 por epsilon r. exacto. Pero el valor que yo te voy a dar o el que tú vas a ver, hay veces que el problema dice igual, pero aquí te ponen epsilon m. Si yo en el problema te pongo epsilon m, aquí yo te tendría que dar unidades de farads por metro. ¿Me entiendes? Pero si yo te pongo epsilon r nada más, yo nada más te doy un número, pero sin unidades. Tengan mucho cuidado ahí, porque yo ahí es donde a veces cambio los valores y entonces confundes a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, yo te puedo decir bien todo este problema, pero a veces te puedo decir el medio en el que se lleva a cabo, este efecto tiene una epsilon m de 40 farads por metro. Y entonces, quiere decir que ya no tienes que hacer multiplicación. Lo sustituyes directo y con eso haces tu cálculo. Pero si te doy este valor, debes de hacer la multiplicación por epsilon 0 y después determinas todo el demás cálculo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado por ahí cuando estemos haciendo todos ya los problemas, porque en ocasiones no te van a especificar nada. Y si no te lo especifican, entonces utilizas el vacío. Si yo te lo especifico, vas a tener que utilizar el medio. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver, ya hay un ejemplo aquí. Aquí ya está un ejemplo. Donde yo donde se resuelve. Aquí yo nomás los copio.
Esto que está aquí, entonces, esto que está aquí, entonces, muchas veces es recomendable, muchas veces es recomendable que tú hagas estos dibujos. Estos dibujos para el área, para el área de comunicaciones, son los que se llaman diagramas eléctricos. Este se llama diagrama eléctrico. Eléctrico. ¿Por qué se llama diagrama eléctrico? Bueno, pues porque en realidad lo que va a hacer es como que ayudarte a darte una idea de cómo van a estar las cosas y cómo se van a trabajar. Entonces, te conviene a veces posicionar eso para poder hacer los resultados. Y entonces tú haces ese, y si tú lo observas aquí bien, pues ya puedes hacer tu dibujo. Lo puedes hacer en un plano de 2 dimensiones también, pero a veces es más cómodo hacerlo en un plano de 3. Es como si tú lo que estuvieras haciendo ahí va a ser girar o mover esa parte. Como se pueden dar cuenta, entonces aquí está la fórmula. Como se pueden dar ustedes cuenta, aquí está la fórmula y ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Bueno, como le puse aquí, dice calculamos la distancia y su magnitud. Haces tu cálculo y entonces ya puedes hacer tu magnitud de distancia. Haces eso y luego calculas el vector unitario. El vector unitario, como pueden ver, es una división entre el vector de distancia y su magnitud. Y entonces, este es el que te genera la dirección. ¿De acuerdo? Este vector que está aquí es de dirección. Esta es la dirección de todo el efecto. Entonces, esta es la dirección. Por obviedad del sentido son los negativos o los positivos. Después los sustituyes en las fórmulas y como se pueden dar cuenta, estamos sustituyendo todos los exponentes y así poder hacer las multiplicaciones. Normalmente, señores, les voy a pedir aquí a todos que tomen 3 cifras. Hagan de cuenta, te da 100, 102. Es mejor a que me pongas 100. Es mejor a que me pongas 100.10. Dices, oye, pero pues no tiene mayor complejidad ese 2 ahí. Bueno, para nosotros matemáticamente este 2 nos perjudica casi en 0. Sí, pero como ustedes pueden ver, aquí le pongo otro 2 aquí y me perjudica muchísimo. Si estamos sabiendo que la masa del electrón se llama 0.9, por decir el número, por 10 a la menos 31. Por 10 a la menos 31. Y entonces, si yo le pongo todos los ceros que lleva, este 2 sí me perjudica. ¿Le entienden? ¿Dudas, chavos? No, profe. Entonces, No, profe. va, gracias. Entonces, lo que les voy a pedir de favor es que siempre vamos a trabajar con 3 cifras después del punto, ¿de acuerdo? Así sea punto 200, punto 300, punto 220, punto 230, hay que ponerle las 3 cifras, ¿de acuerdo? Aunque la última sea 0, porque como los capacitores que vamos a trabajar normalmente son de por 10 a la menos 12, entonces ese .001 sí me va a afectar a la hora de hacer
mediciones sobre los campos electromagnéticos de envío. ¿De acuerdo? Duda, chavos. ¿Dudas por qué vamos a hacer entonces las cifras a 3? Entonces, tengan mucho cuidado cuando estemos ya, bueno, aquí más que nada, ustedes van a tener que estar comprobando algunos resultados. Entonces, cuando tengas que multiplicar 8.854, por decirles algo, este es por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Entonces, si yo quiero meter por 10 a la menos 12 en esta cantidad, me va a afectar muchísimo. Pero también, si no lo meto, entonces voy a tener un error sistemático que va a hacer que siempre la variación cambie hacia uno o hacia otro sentido. ¿Duda, chavos? Yo tengo, profe. ¿No? Yo tengo una duda. Mande, señor. Digamos, si, por ejemplo, ese ejemplo, si fuera de 4 cifras, fuera 5, ¿podría redondearlo? La última parte. Por ejemplo, si es 8.854 y 5, ¿podría convertir como ese 4 en 5? Así redondearlo para que sea más exacto. ¿O? No, porque haz de cuenta, por decirte que tú tuvieras un resultado el día de hoy y ese resultado te diera 10.694.9. ¿Sale? Y entonces tú dices, ok, yo lo voy a redondear. Y entonces yo diría 10.64, perdóname, 69.5. ¿Me entiendes? Ya lo redondeé para dejarme, en vez de 4, te lo dejo en 3, pero ya me lo redondeaste. Pero, ¿qué va a pasar cuando tú hagas ese redondeo? Ok, va a lo que voy a explicar. Cuando tú me hagas un redondeo de ese tamaño o que es cómodo, todos los capacitores que vamos a ver en su mayoría tienen por 10 a la menos 9. Entonces, cualquier número que esté aquí, va a llevar un montonal de ceros antes. Entonces, va a llevar un montonal como 8 ceros. Entonces, va a tener así sus 8 ceros. Y entonces va a tener un 3. ¿Qué pasa si te digo que me lo sumes? Que tú me sumes esta cantidad más esta. Si yo lo pongo así, entonces, a mí me va a quedar. Espérame, porque se me está yendo el de dulce acá. Si yo lo pongo así, entonces esto me va a quedar 10.695 con los otros 5 ceros así y un 3. ¿Qué pasa cuando hago esta cantidad y yo lo pongo así? 69. ¿En cuánto lo agrandé? Por más una 5. Ajá. Con la parte de hasta abajo. Lo que tú me recomendabas era que ese 49 del último lo volviera a 50, ¿cierto? Sí.
Ok, ya lo redondeé a 50. Como tú puedes ver las dos cantidades, más bien como todos pueden ver las dos cantidades, 10.695, 503 a 10.6949, 403. ¿Cuánto lo agrandé? Una vez, 10 veces, 100 veces, 1000 veces. ¿10 milésimas? Ajá. ¿Qué me conviene? ¿Ser preciso o ser exacto? Mejor se precisa. Ser preciso. ¿Por qué no exacto? Porque sí cambia mucho la variable. Porque cambia en milésimas o en 10 milésimas. Y cuando eso lo voy a estar utilizando en frecuencia, va a ser un montón lo que yo le quiera corregir. ¿Me entendiste? Sí, profesor. Gracias. Por eso está bien. 1234.8967. Entonces, quítale el 7. Pero aunque te diera 7, 20, 32, 45, 11, la calculadora, ustedes han visto que luego te da un montonal así de cifras. Entonces, no importa, tú quitas todas esas cifras y entonces me cortas el número. Entonces me cortas el número hasta aquí. Ok. ¿Ese por qué no pudo haber sido 7? Porque es inferior a 5, ¿no? Exacto. Es inferior a 5. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado? A ver, ya creo que ya lo entendió, ya lo entendieron. ¿Qué hubiera pasado si es 1? O sea, en vez de este 4 le pongo aquí el 1. Entonces, ¿el 896 cambia en algo? No. No, porque sigue No. siendo inferior, ¿no? Exacto. Simplemente por eso. Y también por algo que les enseñaron mis compañeros de física. Por decirte algo. Cuando tú tienes una regla, tú tienes cantidades y tienes divisiones que tú sabes más o menos a cuánto llevar. Entonces, tú tienes así, tú tienes aquí una división, aquí tienes otra y aquí tienes otra. Está mal dividido, pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo al querer graficar un punto, caigo aquí? Bueno, aquí le vamos a poner la escala. 0, 1, 2, 3. Así. ¿Qué pasaría si yo caigo aquí? ¿Qué valor tengo que poner como resultado, chavos? 0.5 más o menos, ¿no? A ver, va. ¿Qué pasa si pones 0.5 por decir tú, Ojo, no hay nombres, Pero yo agarré mi plumón y mi plumón me hace un punto así. Yo agarré mi plumón y entonces mi plumón está tan gordo que hace esto así. ¿Cuánto le pongo de resultado? Pues varía del centro, ¿no? Exacto, del punto. Exacto, varía. ¿Puedo decir que es 0.5? Sí, como también puede decir que es 0.6, 0.7, ¿no? Exacto. Ahí es donde está todo el error de muchos de nosotros. Esta resultante debería de valer ¿cuánto? 0. Porque haz de cuenta, ¿qué pasaría si otro compañero tiene otro lápiz más gordo que el mío? Y vamos a suponer que su punto de él diera así
Y entonces cae aquí, por decir algo, y yo pudiera decir, es que este vale 0.99. ¿Podría valer 0.99? Sí, ¿no? No, vale 0. ¿Sale? Tengan mucho cuidado en eso. Va, ¿qué pasa si lo agarro acá, chavos? Pero que aquí hubiera una división. ¿Cuánto valdría aquí? ¿Me puedes decir que vale 2.25? Dices, para que valiera 2.25, quiere decir que este punto verde tendría que estar exactamente a la mitad. Y eso no equivocándome. Pero ¿qué pasa si el punto cae acá? ¿Te puedo decir que vale 3? No. No. Pero lo que sí te puedo decir es que vale ¿cuánto? ¿Me entienden? ¿Cuál Sí. cantidad se aseguro? El 3,2. ¿Cuál cantidad más seguro? El 3,4. ¿Me entendieron, chavos? ¿Dudas? Por eso a veces las cantidades y las cifras son de lo que tú vas a utilizar para los problemas. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado, nunca puedes leer esto así. Por eso los medidores de corriente tienen escala, chavos. Y aquí tienen miliamperes. Y si esto estuviera así, normalmente estos se mueven por aguja, por una solenoide que está aquí enredada, y esa tiene como que la raya así. Entonces esta se mueve para acá o se mueve para acá. Y al hacer eso, tú lo que dices es, pasó de la mitad de la corriente, pero no bajó y no subió. Y entonces no das un valor tan preciso porque no tienes este número de escalas. Por eso es que nosotros utilizamos el tornillo. El tornillo solamente tiene 4 cifras, ¿se acuerdan de ese? El vernier primero tiene una regla de 10 y que está así. Está así. Y después tiene un cuadrito, ¿sí o no? Está así. Y entonces, tú aquí lees los milímetros. ¿Qué lees en el otro cuadrito? El otro cuadro está aquí así. Y este también tiene 10 cifras así. Y entonces, cuando lo quieres medir, ¿qué es lo que haces? Observas cuál raya empata aquí, y entonces con eso me da las milésimas con los que se parece la cantidad. ¿Sale? Sí, profe. ¿Duda, chavos? No, ninguna. ¿No? Bueno, pues esto sería lo de hoy. ¿Creen ustedes que necesiten que resolvamos un problema aquí o con el que está en los apuntes pueden? ¿Podemos resolver una clase, profe? Sí, de hecho, por eso es la pregunta más que nada. Porque el que está ahí lo traté de explicar, pero podemos poner aquí uno que lo inventemos nosotros y vean qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, profe, estaría bien. Sí, profe, mejor. Profe, Bueno, una idea. entonces, esto sería la clase del día de hoy. Y entonces, esto es lo que vamos a empezar a hacer el día de mañana. ¿Cuántos somos? 29. Los de siempre.